Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de Los lunes seriéfilos. Yo soy Sofía y por fin volvemos a las entrevistas ya a la normalidad. Estoy aquí con Mario otro día. ¿Qué tal, Mario? Hola, hola Sofía, ¿qué tal? Pues mira, hoy encantado hoy tenemos una directora. Sí, la verdad es que hemos visto un corto muy guay y tenemos aquí a Yolanda Centeno. ¿Cómo estás, Yolanda? Pues muy bien, muy contenta de hablar con vosotros Ah, y con muchas ganas. mm, Nosotros también, de verdad, ya hemos estado hablando hace un ratito de lo que nos ha parecido tu corto y estamos deseando aprender más de ti y del proyecto. Así que te vamos a hacer unas preguntas y lo que tú quieras nos lo contestas. ¿Te parece bien? Vale, sí, sí. venga. Genial. Bueno, pues la primera pregunta es un poco obligada porque tenemos mucha curiosidad. ¿Y cómo surge la necesidad de narrar historia detrás de las cámaras, de escribir? De escribir y de dirigir, ¿no? Yo la verdad es que no recuerdo haber querido ser otra cosa de pequeña y me parece súper raro porque una niña de 5 años que vaya diciendo que quiere ser directora, ¿no? Es un poco raro. La cosa es que no recuerdo o haber querido otra cosa más que contar historias. Y recuerdo que una vez mi tía me dijo, Ana, pero tú, niña, tú sabes, o yo soy andaluza, y me dijo, niña, ¿tú sabes lo que es eso de si directora de qué, directora de una empresa o de qué? Y yo decía, no, yo quiero dirigir, pues como con las cámaras y tal, y siempre he tenido como una atracción muy grande hacia eso, así que ya de ahí ha ido pues convirtiéndose en una manera de, para mí la manera de expresarme más, ¿sabes? La manera más auténtica para mí de expresarme es esa, es el medio audiovisual. Qué guay. ¿Y tienes algún referente cinematográfico? ¿Cuáles son tus creadores y directores de cabecera? Buah, esta pregunta, tengo tantos, es como siempre que me dicen eso, es como no, no, porque luego voy a decir anda y claro, Claro. y No, son pero muchos. siempre hay alguno especial, ¿no? Al final. Es como yo a que me gusta, por ejemplo, la Von Trier mucho siempre, a lo mejor a ti te gusta algo más especial. Pues mira, me gusta mucho Lars von Trier, me gusta David Lynch también, me gusta mucho Isabel Cochet con sus diferentes, hay películas que me gustan más, otras, pero siempre hay algo especial en todo lo que veo suyo y además es una de, pues al final, referentes que tenemos de las pocas que hay, ¿no? Entonces, porque hay pocas y para mí ella tiene algo especial que siempre me llamó la atención y me gustó muchísimo, ¿no? Pero luego hay directoras nuevas como Carla Simón que han hecho Ole. trabajos súper interesantes y estoy deseando que vuelvan a sacar algo porque sí, porque ya sabes que va a ser el tipo de director o directora que te va a gustar, ¿no? Y siempre he sido de esas películas, pero vamos, tengo muchísimos referentes porque además de pequeña, desde siempre he visto como muchos géneros, desde clásicos hasta aventuras, hasta Jurassic World, de repente era como todo, todo junto, pero mis referentes son eso y me gusta más el cine, digamos, que habla más de las relaciones de las personas, de cómo somos nosotros y menos sci-fi, ¿no? Mm. Y bueno, para que no te conozcas, ya has realizado varios cortos y bastante laureados que han pasado por muchos festivales y has ganado más de algún premio. Por ejemplo, has cortometrajes como Nostalgia y One. Y me Hostias, que te acuerdes de ese, ¿eh? De nostalgia. Ese ha sido un puntazo antes de hace años de ese. Me habéis hecho un research bueno. Qué bien. Sí. siempre, siempre. Y te voy a preguntar, antes de ya de entrar a hablar de tu corto nuevo, de que vamos a hablar muy en profundidad, es un poco cuáles son los retos de una directora o director a la hora de condensar historias en cortometrajes, porque siempre un largometraje te deja más ese motivo de más desarrollo de la historia, pero tú como directora, ¿cómo te enfrentas a los retos de condensar historias? Pues mira, al final yo, que también he dirigido mucha publi, el reto de condensar historias. Imagínate en 15 segundos o en 30 segundos, ya eso es pues un reto brutal, ¿no? Que se puede contar. Al final creo que tienes que decantar y quedarte con un conflicto, porque por ejemplo, en este último corto, que sabéis que hay un largo detrás donde se profundiza Sí. mucho más en las relaciones, en cosas que pasan, yo sabía que había cosas como personajes importantes que no debían ni de aparecer porque no da para abren melones que no puedes luego contar del todo y lo peor es dejar algo mal contado o dejar algo que no se entienda y que queda ahí como por qué ha pasado esto. Entonces, de hecho, en este corto había un reto muy grande porque es una historia que para condensarla en un corto y que se entienda y que lo entiendan de repente gente
que no está a lo mejor familiarizada con lo que es una familia reconstituida, que no es más bueno, que no es la familia tradicional de padre, madre, hijos en común, como siempre ha sido. Y el reto yo creo que es decir, todo esto me gustaría hablar de tal, pero no puedo hablar de esto, vamos a dejarlo a un lado, vamos a centrarnos en este conflicto que sí que se entiende bien y que lo puedes contar con su arco de desarrollo, y lo que no vayas a poder llegar a desarrollar, pues lamentablemente como para otro, ¿no? Es un poco un ejercicio que hay que hacer, que a mí me costó bastante, porque de hecho en Imposible decirte adiós ya habíamos escrito el largo, entonces ya estábamos encima Impulsa, seleccionados, con ayuda de desarrollo, entonces yo ya tenía el guión del largo y era como de repente cosas que pensaba que ya había dicho, pero que no las había dicho en el corto, entonces había cosas que igual no se entendían y tenía que volverla a dar un revisionado y decir, a ver, aquí en este corto quien vea solo esto lo está comprendiendo todo y no está quedándose en una visión parcial tampoco de decir, uy, qué malo es ese padre que no deja que... No, que es un follón dejar a tu hijo que se vaya con la persona que te ha dejado, teniendo también una ex, o sea, como un mundo muy que se va abriendo, y como contarlo en un corto, pues requería eso, centrarte en el conflicto, que es más importante al final. ¿El ADN y lo que pone en una partida de nacimiento, o los sentimientos que se generan? Y hacerlo como muy, ¿sabes? Como muy conceptual, que Claro. es el mensaje principal, y lo demás, pues a veces no se puede contar. Y además, ya vamos a entrar en el corto, pero antes te voy a hacer una pregunta obligatoria, porque has entrado en la lista de Variety de directoras a seguir, Sí, que se presentó yo lo que en Cannes. ¿Cómo te sientes al formar parte de esta lista? ¿Presión, motivación, un poco de las dos? pues a ver, es motivación y es también algo que, joder, te pone en valor, porque tú estás trabajando todos los días y de repente este tipo de reconocimientos, sabiendo que hay tantas, porque ahora mismo pues, hay mucho talento y hay mucho talento femenino también, ¿no? Y hay mucho impulso. Entonces, ser un poco recogida en esa lista, pues para mí es algo que te da como un impulso, y aparte sabes que la gente también lo ve y tiene una repercusión. Entonces, todo eso te ayuda también a poder seguir avanzando, porque para nosotros es como el largo ahora mismo requiere un montón de energía, y todo lo que es al final ese tipo de reconocimientos que son especiales, como que el corto, por ejemplo, cuando entra en festivales, que dices tú, aquí en España pues ha funcionado muy bien y tal, pero de repente hoy, por ejemplo, nos dan la noticia de que ha entrado en el Festival de Teherán, que está Ah, pues muy lejos, está, ¿no? Al final en Irán, dices tú, eh, es un poco, conecta con audiencia universal, porque en Shanghái pasó lo mismo y en Los Ángeles, pero yo cuando pensé en esa historia pensaba en algo muy local, o sea, pensaba en algo que me había pasado a mí, como muy personal, ¿no? Entonces, decir, uy, en una sociedad, en un país que de repente está tan lejos, pero es un tema que realmente, pues, salvo algunas culturas muy concretas que se salgan se van a ver identificados igualmente, claro. ¿no? Pero pensar que una historia tan tuya, ¿no? Que te pasa aquí en tu casa, en la habitación de aquí al lado, y de repente la esté viendo gente y esté diciendo, me veo identificado en un sitio que está en la otra parte del mundo, pues son cosas así que para mí son pues como esta mención que al final en la revista, que agradecí mucho, pero que te dicen, joder, pues estás contando una historia importante, ¿no? No, y que es cierto además que creo que hay que poner un poco en valor el talento que hay en España, cortometrajista, y también ahora ya en serie de televisión, ¿no? Que al final estamos ya recorriendo todo el mundo, ¿no? Sí, lo bueno que tiene, y para mí en eso los festivales se parecen un poco, porque abre la frontera a que cosas que se han hecho aquí se vean fuera de una manera muy clara, ¿no? Igual que las plataformas tienen ese poder, que me parece brutal, de que puedas verlo en cualquier país, y los cortos también viajan mucho si se mueven con esa mentalidad de decir, voy a hacer que viajen, porque el mundo de los festivales pues funciona así, es internacional, ¿no? Entonces esa parte se me asemeja mucho, y las series que van en plataformas también, pero que rompe mucho con lo que era el sistema de series de televisión
tradicional, ¿no? En abierto, que tenían su éxito aquí, y si eran brutales ya entonces la exportaban. Y ahora sí, entramos a Imposible decirte adiós, porque se ha cumplido una treintena desde que comenzó el Festival de Cine de Madrid y Imposible decirte adiós ha ganado el mejor guión de cortometraje. Aquí, para aquellos que no conozcan aún la trama, si nos puedes contar un poco en tus propias palabras de qué trata. Pues trata de una familia reconstituida, como venía contando, en la que nosotros empezamos conociendo la historia de Paula, que es la pareja del padre del niño, y Dani, que es el niño, ¿no? Entonces Paula está interpretada por Alexandra Jiménez y el niño por Darío Ibarra, que es un niño que no había hecho su primera vez delante de las cámaras, y está estupendo. Entonces empiezas a verlo y te das cuenta de cómo realmente pues, hay algo discordante, pero al principio no sabes, parece como su madre, ¿no? Una madre que va a recoger a su hijo al colegio y de repente le piden autorización para recogerlo, ¿no? Entonces al final entras en la historia y te das cuenta de que ha llegado el momento en el que ella se tiene que separar bueno, ha conocido a alguien, se va a separar de su pareja y el niño le dice, vale, pero no te puedes ir. Y se enfrenta a ese conflicto tan grande de yo no quiero salir de la vida de que para mí es un hijo, porque le ha dado ese espacio y ha tomado ese espacio, y ese niño también le está pidiendo que no se vaya. Entonces, ¿cómo se arma el puzzle para que pueda realmente estar ahí? ¿Y tiene algún derecho legal? ¿Está amparada de alguna manera? ¿O es solo un favor que le quiere hacer su ex si se lleva bien? Y cómo también reacciona esa persona, ¿no? Fele Martínez en este caso, que ha hablado mucho de su personaje porque no quería que fuese malo, no es un personaje malo, pero a ti te están dejando y además te están pidiendo que le deje, o sea, que le deje estar tiempo con su hijo, pero es un padre que no tiene ni siquiera la custodia compartida, con lo cual está fines de semana alternos y los miércoles con el niño. Entonces se vuelve como más, y él tiene ya un peso de que esto es muy común. Las custodias pues habitualmente se han venido dando a las madres. Entonces, si fuese al revés, pues sería, pero el personaje de Cel en este caso tiene un peso de una lucha de decir, es que yo no tengo el tiempo que quisiera con mi hijo realmente. Y eso es algo que yo quería que se viese también reflejado, porque no es un padre que dice voy a joderle la vida a mi ex porque se va y punto, y al niño me da igual también. En el fondo es, me vas a quitar el poco tiempo que a mí me han dado cuando yo estoy luchando por más, ¿no? Pero yo me centro en el corto, sobre todo en el conflicto de decir, o sea, no me ampara la ley, yo no soy nada, era como su segunda madre, lo quería como mi hijo, y ahora me separo y no me separo de él, me separo de los dos, dejo de tener hijos. Sí. Totalmente, hemos estado hablando un poco antes de la entrevista de lo que tú sentías, de cómo te sentías identificada, y ahora delante de cámara te queremos preguntar, pues, ¿de dónde surge la necesidad de escribir algo así? Porque yo creo que precisamente el éxito reside de este corto en que cuentas algo que no se cuenta casi nunca o nunca, pero es que sí que pasa. Sí, a mí me sorprendió muchísimo eso, porque o sea, yo estaba en el momento en el que me surgió la idea, estaba en la habitación del hijo de mi chico y estaba pues acostándole, dándole las buenas noches, y de repente me llamó y sí me dijo, ven, acércate, quiero preguntarte una cosa, como algo así muy importante para él, ¿no? Y me dijo, ¿qué pasaría si un día papá y tú os separáis? O sea, ¿qué pasa con nosotros? Y claro, eso venía en su cabecita dando vueltas porque él ya ha visto una separación de sus padres antes, y de repente vi que estaba preocupado, ¿no? Que no era una cosa así como una pregunta casual, sino que venía dándole vueltas. Y venía dándole vueltas no porque, sino simplemente porque él ve separaciones y dice, ella realmente la quiero como si fuera, pero siempre hay una cosa de no es familia, ¿no? Siempre hay una cosa que lo dice, pues sí, bueno, es la novia de tu padre, pero no es tu familia, ¿no? Entonces ahí surgió la idea y para mí la necesidad de contarlo era también porque no veo reflejado ese tipo de familias en el cine, en la pantalla, ni en series, ni en ningún sitio. Y de hecho con Alexandra Jiménez estuvimos investigando mucho, porque yo ya había investigado, pero yo ya quería tener referentes
Y yo le pasaba muchos referentes de cine francés que hablaban de separaciones, como Custodia compartida, Entre nosotros, o clásicos como Kramer contra Kramer o Historias de un matrimonio, pero la cuestión era que siempre era una familia tradicional, siempre eran los padres luchando por la custodia de los hijos, pero nunca era este personaje que al final es un terreno como muy, es un territorio muy poco definido porque ya existe una madre, entonces tú no puedes pisar en sitios donde ya está esa figura, ¿no? Entonces, ¿qué puedes reclamar? ¿Qué puedes, y en el día a día, cómo desarrollas esos niveles de, pues, de cuidar, de autoridad? No, ese es un mundo muy amplio y muy, muy complejo. Y yo quería poder hablar con ella de referencias de todo tipo, igual con Cele también me pasó lo mismo, con Ruth también, y era como, bueno, vamos a partir de esto porque realmente es que no se ha llevado, o sea, no se ha hecho nada sobre esto y me parece increíble porque fuera hay un montón de familias que se han visto así o de gente que ha pasado por hombres y mujeres, ¿eh? Y además a la salida de cada festival yo me llevo la sorpresa de que se me acerca alguien y en el último, en el que acabamos de comentar, el Festival de Madrid PNR, que se acercó una señora y me dijo que ella era, representaría a la ex que no dejaba a su hijo tiempo para irse con la expareja. Y decía, y me hago, o sea, me hago preguntas porque la niña realmente tenía una relación muy cercana y me ha pedido, y muchas veces yo he pasado por esa situación, entonces eso me emociona mucho pensar que haya gente que se conecte tanto como para venir y acercarse y contarme, oye, a mí me ha pasado esto, y que pasen todos los festivales, pues incluso en el de Shanghái, que también digan, a mí me ha pasado esto, pues dices tú, eh, tengo muchas ganas de contar el largo, porque además ellos preguntan cosas, casi siempre también preguntan y cómo y qué pasaría. Así que Además, porque yo creo que el corto es bueno, es muy bueno, yo creo por eso, porque creo que va mucho más allá de la ley, ¿no? Es más emocional, una emoción que verdaderamente real, ¿no? Unos sentimientos, unos lazos afectivos, ¿no? Que existen sí, mucho más allá que lo que escriben las leyes, ¿no? Los jueces. porque si te quedas en lo que hay en la ley, te quedas en nada, Claro. básicamente, porque la ley, o sea, yo, por ejemplo, soy una llegada, ¿entiendes? O sea, de yo decir, pues para mí es como un hijo, lo siento, y él me quiere como si fuera una segunda madre, pues soy una llegada. Y de hecho, con todo esto de la pandemia, cuando decían, se van a poder reunir, no sé qué, los allegados sí, los allegados no, a mí me miró él como, ¿y tú en qué casillero vas a caer? Porque para mí yo lo tengo claro, ¿no? Incluso cuando yo llego y me lo encuentro con amigos, siempre le preguntan, ¿quién es? ¿Quién es? Y noto ahí como que la madrastra, mira, la madrastra es como que me sale ahí cuernos y me convierto en un monstruo, entonces, Sí. y puedo asustar además a los demás niños, con lo cual la madrastra es como, una madrastra pero buena, enseguida dice eso y yo digo, pues ya ibas como con la predisposición de ser mala, ¿no? Sin que nadie te conozca. Y luego si no, dice a veces, es la novia de mi padre, pero luego viene y me dice, oye, que para mí no, y siempre viene y me tiene que quedar como una explicación porque la criatura se siente mal de decir, pues es la novia de mi padre, como que la veo, o sea, yo convivo con él todo el tiempo que su padre convive con él, entonces no paso los fines de semana. Y eso es una diferencia. Entonces, pues al final parece una palabra, pero te metes en la RAE y es brutal lo que dice la RAE de madrastra y de padrastro. O sea, la primera definición, ok, pero en la segunda, si lo miráis, madre que trata mal a sus hijos o algo así, Sí. dices, ¿quién utiliza esa palabra así? ¿Quién dice mi madrastra porque me ha tratado mal? Nadie, o sea, no es un uso real, yo creo que viene tan estropeado de los cuentos de Disney y Eso te iba a decir, tan... yo es más ficcional, yo creo, ese uso, ¿no? Y Sí, te iba pero a decir también que a mí precisamente lo que me gustó también del corto es que por fin se ve un personaje de una madrastra eh, que no que lleva una muestra de manzana en la verdad, mano. claro, y que muestra que de verdad existe ahí un vínculo y que también tienes una, ¿sabes? Que no es lo típico de, pues, la novia del padre que tiene que aguantar, que eso también pasa en muchas Claro. películas adultas, que tiene que aguantar al hijo de la pareja, no, normalmente se crea un vínculo. Es que para mí, si os digo la verdad, o sea, yo siempre quise ser madre y cuando conocí a el hijo de mi pareja, para mí completó esa parte de alguna manera. Entonces,
pues yo no me planteo tener hijos y es algo que no en este momento no, y no veo, porque realmente sería para hacer checklist, lo hice, porque Ujú. yo ya siento ese sentimiento que ya ha sido como fulfill, iba a decir, un poco como que ha sido completado, ¿no? Entonces, no es que no lo aguante, es que lo adoro, o sea, es la persona que más quiero en este mundo, para mí es como, lo es todo. Y de repente, pues, legalmente, nada, nos hemos cruzado por la calle, ¿sabes? Tenemos cero protección ante cualquier cosa y sería un favor que me tendrían que hacer los padres, que es como te ponen en una posición muy... Ya, es como cuando, o sea, son cosas muy simbólicas, pero hace poco fue su comunión y de repente era como, ¿dónde me siento yo? Porque aquí son los padres, aquí son los claro. tíos, aquí son los abuelos. Y al final acabé asentada en el fondo y dices, claro, o sea, socialmente incluso la ley, pero también la sociedad, es que van de la Sí, mano. Creemos que no, creemos que hemos superado, pero una gran parte de la sociedad vive anclada en que incluso las familias que no son padre y madre con hijos comunes como raro, ¿sabes? Anormal, algo no está bien ahí. Y eso hace un daño terrible a los niños, a las Claro. relaciones de esos niños con otros niños que dicen, ¿y esa quién es? Uy, qué rara es tu casa. Cuando hoy en día es que el que no está así va a estar total. así en poco y es una cosa muy, muy normal. Entonces, a ver si se normaliza Sí. realmente. Sí, es que un poco lo que te iba a preguntar ahora, que cuánto de llamada de atención social tiene el corto, ¿no? Este cortometraje, y cuánto también un poco de protección al menor, ¿no? Porque al final muchas veces los niños son los que pierden en todas estas guerras, ¿no? En todas estas disputas legales, por así decirlo, ¿no? Si es que lo hay. Totalmente, o sea, los niños al final no tienen voz. De hecho, es que ni siquiera se les llama a declarar, pues no les escucha, porque a partir de cierta edad sí, pero cuando son pequeños, así como se considera que no tienen todavía su juicio bien desarrollado, entonces hay un equipo psicosocial que nosotros con eso hemos investigado bastante Eso con es. todo el proceso, aparte de lo que ya nosotros conocemos por experiencia propia, pero también durante el proceso de escritura del largo, pues con abogados, con psicólogos, que sí que hay equipos psicosociales que hacen estudios y tal, pero no siempre, no en todos los casos. Lo más normal es que si hay cualquier mínimo conflicto, y conflicto es, por ejemplo, que te separes de tu pareja y no te separes alegre y divertidamente, sino que te Ya, separes con un mínimo. Entonces, si el otro no quiere y dice hay conflicto, ya está fuera. Y no se va a pensar en y cómo le afecta al niño que de repente esa figura en la que ha depositado su confianza desaparezca, porque para el niño va a ser un abandono. O sea, se lo expliques como se lo explique, para él va a ser que te fuiste. Y da igual que le digas, no, es que claro, es que legalmente tal, al final le queda ahí como una sensación de, pero te fuiste. Y me pasa a mí con pequeñas cosas de, pero no estabas. Ya, pero yo no podía entrar porque el aforo era limitado y era para padres y madres claro. y no pude estar en el de fin de año, ¿no? Pero de repente, o sea, ahora, por ejemplo, con la pandemia lo veo mucho que aunque intentes explicarle y tal, es, ya, pero no estabas. Entonces, Claro. en el corto yo intento mucho tomar el punto de vista del niño porque es algo que me gusta mucho, el surrealismo mágico y cómo ve las cosas y las interpreta él, y porque en el fondo es el sujeto, digamos, pasivo porque no puede hacer nada a nivel legal, ¿no? Claro. Pero sí que hay de denuncia. A mí no me gustan los cortos que son aleccionadores, sabes, que te vienen a decir, oye, estamos equivocados, tenemos que replantearnos la sociedad, pero sí creo que en esto es simplemente contar la situación tal cual es y cada uno con cierta distancia, que hacerlo, tú mismo dices, pues es que se cae por su peso. Es que yo creo, desde mi punto de vista, me pasa con series, me pasa muchas veces también con películas. Creo que es mejor llamar la atención que muchas veces aleccionar, porque puede pasar que tenga un cierto rechazo Sí, bastante grave hacia el producto, ¿no? sí, porque también quién eres tú para decir lo que está bien y lo que está mal. Yo te cuento la situación, yo creo que es obvio y cada uno, pero hay gente que cuando yo antes de hacer el corto le contaba la historia y me decían, pues si ella se va, pues un poco, no lo voy a decir mal, pero si ella Ya, se va, pues ahí está, ¿sabes? Ya ha tomado su decisión y tendrá o que va a estar el niño por ahí rodando de casa en casa. No, no, las cosas nunca han sido así. Sus padres son sus padres y lo demás es una cosa que va en perjuicio. Y luego han visto el corto y dicen, a ver, bueno, pues
no tanto así, en realidad habría que buscar y tendríamos que ser nosotros capaces de superar y parte de, porque al final la ley no te va a poner ningún problema si tú te llevas bien con tal y te llevas bien con tu ex y con su ex mujer o ex marido, nadie te va a poner un problema porque tú estés presente en la vida de ese niño. El tema es si nos llevamos mal nosotros y no somos capaces de decir, vamos a ponerlo esto por detrás, porque por delante está lo que está pidiendo el niño, ¿no? Y que esté bien, el niño o la niña, que no sienta al final, porque en esa etapa además es que los niños se están formando, entonces hay cosas que Sí. no te dicen, que no cuentan y que se las quedan dentro y luego explotan de manera que no te puedes creer. Y son el futuro, además, se están formando y son el futuro, ven el ejemplo en cada cosa que haces. Y bueno, los vínculos afectivos es uno de los pilares centrales, si no el pilar central de este cortometraje. Y me gustaría preguntarte qué son los vínculos afectivos para ti. Los vínculos pues los que se crean independientemente de cualquier otro vínculo que haya. Para mí, los vínculos afectivos para mí lo son todo, porque yo creo que la ley nace para proteger realmente eso, para proteger el vínculo afectivo. Lo que pasa es que siempre viene, parece que, no, bueno, y estará en una partida de nacimiento, y es su madre, y es su padre, no, pero ¿y qué pasa si no lo es? Y se ha generado ese vínculo, y el vínculo se hace, obviamente, o no se hace, o sea, no Claro. todo el mundo por estar ahí y estar pues siendo pareja va a tener el vínculo. Yo creo que parte de qué es para ti ese niño y qué eres para ti y qué eres tú para él, ese niño o niña. En mi caso digo niño porque tengo el referente de que es un niño, ¿no? Se llama Gaby y lo tengo en la cabeza siempre, pero pasaría igual con una niña. Creo que se hace con el día a día y el tiempo que le das y qué calidad de tiempo le das y cómo te preocupas por sus cosas, ¿no? Y te das a ellos de alguna manera, pues sin pensar en, oye, que no son míos, porque mucha gente dice, ¿cuándo vas a tener tuyos? Y yo digo, ¿qué es eso de tener tuyos o tener tuyos? Los niños no son para mí de nadie, o sea, Claro. no son propiedad, ¿no? Yo los quiero pues igualmente, o sea, no hace falta que sean míos, hacerlos míos con un papel, eso es me parece que no funciona así a nivel real, ¿no? Es un rollo que nos hemos inventado porque hace falta Sí. siempre tener papeles para justificarlo todo, pero que a nivel real no funciona así. Y este cortometraje, además de ser una experiencia en cuanto a su historia, también es como una experiencia visual muy guay. ¿En qué te basaste para elegir pues, la gama cromática, todo lo que ambienta el corto? ¿Cómo tenías eso, una idea muy fija en la cabeza? Sí, tenía como colores muy fijos y fíjate la escena de la discusión entre Alexandra Jiménez y Fele Martínez, yo siempre la veía como azul y rojo, ¿no? Como un contraste muy grande. Y luego tuvimos la idea de hacer pues un día de lluvia y con truenos y tal, que venía muy bien, pero yo veía esos colores como muy, me parecía que eran las posiciones tan contrarias de uno y otro, ¿no? Con el objetivo que uno busca es contrario al que busca el otro. Y luego a mí me encanta, o sea, el tema de trabajar, creo que la identidad visual de una pieza es una de las cosas de esta profesión que también más me emociona a nivel creativo. Trabajé con Paco Femenía, que es un director de foto bueno, buenísimo, que ha estado nominado muchas veces a Goya y ganador. Y luego hemos desarrollado durante años pues una relación de que hemos trabajado muchísimo en publicidad, entonces nos conocíamos y teníamos muy claro como la gama de colores. Para mí siempre tengo películas referentes en cuanto a escenas que son como dramáticas, como por ejemplo os puedo hablar de una película, ¿no? De Joker, la película. Ah, De repente hay escenas que son que con los colores te lo cuenta todo, ¿no? Y creo que es el mood del personaje, el color también, son muchas cosas, no es, yo por contar una temática social, digamos, nunca me olvidaría del poder que tienen estos detalles, bueno, porque es algo que va conmigo desde siempre, lo he visto así, en la parte de paleta de color y la parte de lo que te imprimen, pues eso, lo que hay alrededor, físico, arte, vestuario, todo eso me parece que no es simplemente, bueno, una familia normal, vamos a realidad tal cual, sino que me gusta mucho esa parte creativa de que haya una capa
psicológica, ¿no? Que se transmite a través de todo eso. Hombre, es una parte muy importante, ¿eh? Aunque mucha gente a nivel espectador no se dé cuenta, es una cosa, el color es una cosa fundamental, ¿no? En cualquier película, cualquier serie, cualquier cosa. Sí, 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 yo me lo paso muy bien en toda también esa etapa, tanto dirigiendo a los actores como en toda la parte de etalonaje, todo eso es algo que me mola mucho, sí. Y en cuanto a actores, también has contado con actores vamos, bastante prestigio y muy buenos actores, pero como tú has dicho, era la primera vez del niño delante de las cámaras. ¿Cómo ha sido dirigir y trabajar con un niño? Pues a mí al final me gustan mucho los niños y en Publi me ha tocado mucho trabajar con niños y luego en corto siempre he acabado yo colocando un niño. Era como, esta historia no tiene niño, que nos vamos a librar de esto y de repente, pues ha aparecido un niño, ¿no? Y ahora ya no nos libramos de sus tiempos limitados, de sus cositas que hay que tener en cuenta. Obviamente, pues yo cuando trabajo con un niño quiero que se lo pase Claro. bien por encima de todo, porque yo creo que si se lo pasa bien, entrará en el juego, si entra en el juego va a actuar y si no, no. Y te vas a encontrar con un niño que está repitiendo frases como si, o sea, la dices tú, la dice él. Y ese tipo de acting a mí no me... Recurrir a eso ya es estar muy, muy, muy desesperado. Y obviamente yo en todo el casting siempre trabajo mucho con los niños de decir, vale, no vamos a decir las líneas del guión, vamos a ver qué tal entra este niño en una impro, en decir, tú eres este personaje, a ver cómo me responde esa pregunta, si así fue como Darío Ibarra de repente contestaba como si fuera él y tenía esa personalidad frágil, pero sí que fue un reto porque lo estabas poniendo frente a actores que además él había visto en pelis, él había visto Tok Tok, tenía a Alexandra muy ahí de repente como muy fresquita de haberla visto justo hacía poco y de repente le pues, pidió un autógrafo, una foto y yo dije, y ya estábamos en el ensayo, ¿no? Y dije, a ver cómo llevamos esto aún. Y luego se colocó su mascarilla y se olvidó de que eran actores famosos y lo hizo pues como si fuera un profesional. A mí me llamó mucho la atención porque tuvimos que hacer ensayos, además, rodamos en el pico de la pandemia, entonces nos íbamos juntando de dos en dos. Alexandra con Fele, Alexandra con el niño, varias veces con Darío Ibarra para poder crear también ese vínculo especial con él y siempre con las mascarillas. Entonces era como también un poco reto, porque no ves la cara, o sea, estás viendo la mitad, estás viendo los ojos, ¿no? Pero fue muy, se dieron los actores, tanto Ruth, Fele como Alex, se pusieron a decir, oye, tenemos que ensayar, esto tenemos un niño que es la primera vez, vamos a cogerlo también y vamos a crear con él ese vínculo y para un corto ensayaron, hubo un compromiso muy grande. Eso yo se lo tengo que agradecer a todos porque ensayaron muchísimo y es algo que en los cortos a veces no te puedes permitir. Entonces, Has hablado precisamente del vínculo entre actores y también te queremos preguntar porque además del vínculo entre padre e hijo, la mayoría del corto son el personaje de Alexandra que se llama Paula y el niño Dani. Entonces, ¿cómo ayudaste a crear ese ambiente familiar y ese vínculo sobre todo entre ellos dos? Porque como tú dices, el tiempo muchas veces no es el mismo. claro, sí, era al final donde se tenía que notar eso que tú dices de, pues no es un niño que no aguanto, que está ahí y ya está, sino que no, que ese niño es mi vida. Entonces, y que para él también ella es alguien de referencia y no es alguien que me impone porque es una actriz que he visto. Entonces, todo esto, bueno, la productora Harley, con Tai Sánchez, que es mi productora ejecutiva, que la quiero muchísimo, y ellos entendieron lo que había, entonces creamos como pues en la productora un sitio donde ellos pudieran estar tiempo juntos haciendo cosas como barquitos de papel, Alex había aprendido a hacer diferentes figuras, el niño, pues Darío, que es muy gracioso, pues hacía lo que podía, hacía un avión, que era lo que él había aprendido conmigo, yo también con ellos un poco, y luego yo los dejé solos, o sea, cuando ya vi que yo tampoco, porque al principio el vínculo Darío lo tenía conmigo, que era quien había conocido antes, habíamos hablado mucho por Zoom, nos habíamos visto muchas veces, ¿no? Y cuando ya vi que enganchaban y que a Alex se le dan bien los niños, o sea, Alexandra Jiménez es muy buena también haciéndose, tiene una personalidad, obviamente es una tía, es impecable, o sea,
a nivel profesional, pero como persona también. Entonces, ella supo cogerlo, darle cariño, darle confianza y de repente estaban jugando solos y estaban haciendo pues eso, o hacían dibujos, hacían diferentes cosas tranquilamente en la habitación y eso era tiempo de ensayo para mí, era necesario para crear eso. Y ya luego pues fuimos sobre el guión, pero Darío es un niño de 10 en todo y se memorizaba todo hasta... Entonces, para mí el tema de que se supiera el guión era como, este problema no lo tenemos, el niño no falla en el guión, vamos a hacer que las líneas se hagan reales y que no las tenga aprendidas como la lección. Y para eso era como, vale, Darío, ahora ya el guión, olvídate, no hace falta ni que digan las palabras del guión. Tú estás aquí, sabes quién es ella, además es un niño muy especial que viene de una familia muy comprometida con toda esta temática y que le he sabido explicar muy bien también hacer su labor, porque al final trabajas con un niño y trabajas con su familia. Porque la familia está implicada y el niño llega a casa y sabes que van a tener un impacto grande en lo que luego puedes hacer con el niño. Entonces tuvimos esa suerte de Laura y Olga, que son sus madres, que son súper... y lo entendieron muy bien. Entonces fue fácil. O sea, hubo que darles tiempo, la productora nos dio pues eso, el espacio y obviamente nos permitió hacerlo y nos apoyó y estuvieron allí. Obviamente estuvimos siempre en contacto. Para mí es una productora, Harry es una productora que me ha representado desde que llegué a España, bueno, desde que regresé y me ha tenido siempre pues como una familia. Entonces, con ellos tengo una relación muy, muy especial y eso ayuda mucho a que se pudieran dar estos vínculos y se pudiera trabajar con los actores así. Es que además creo que la clave, la hablábamos un poco antes de empezar con mi compi, yo creo que la clave también del corto es que hay mucha química entre ellos porque lo habéis hecho muy bien en ese sentido, ¿no? En lograr que eso funcione, ¿no? Sí, al final es hacerlo sentir que están en familia siempre, que no están en un espacio, que la cámara no ha empezado a rodar. Yo muchas veces le decía, o sea, a Paco Femenía le decía, bueno, vamos a rueda, ¿sabes? Vamos a hablar, que el niño hable con ella y ya luego en edición tendremos, pero que no tenga esa sensación porque sobre todo, obviamente, los actores que tienen tantas tablas como Alex y Fele, pues no necesitan ninguno de esos trucos, pero un niño que de repente se puede impactar con el hecho de ahora está rodando, ¿no? Y le cortas toda la magia de la naturalidad, de decir, estaba yo hablando y era como, era el personaje, me había metido en el personaje y ahora están rodando, ¿no? Y ahora todo el mundo me está mirando. Entonces, esto era muy, muy importante, pero ya os digo que Darío enseguida se puso muy a tono y fue algo que sorprendió a todo el equipo de decir, pues está dando juego está siendo generoso, que es difícil porque para eso tienes que tener primero para ser generoso y él se sentía tan cómodo que podía pues improvisar con Alex en la barca, en el retiro donde rodamos, que teníamos ahí mucho montado y él se olvidaba de todo lo que había del otro lado y se concentraba en ella. Creo que fue un acierto juntarlos a ellos dos. Y a lo largo del cortometraje se usa mucho metáforas visuales como la del barco y es una cosa fundamental en los cortometrajes porque al final tienes que condensar una historia con muchos matices y te iba a preguntar, ¿era algo que tenéis claro ya las metáforas que vais a incluir en el cortometraje? El mundo de las metáforas realmente para mí ha sido parte de la manera de contar historias desde prácticamente siempre. Es verdad que en un corto te sirve para condensar mucho lo que estás diciendo y tener esa capacidad de transmitir en poco tiempo mucho, pero también en largometrajes se utiliza y es una manera de entrar dentro de la psicología de los personajes y contarte algo desde su punto de vista. Es decir, estás en lo real y de repente empiezas a ver cosas que no son reales, ¿no? Y es porque has tomado esa perspectiva y te has situado dentro de la cabeza de alguien. Y eso me parece de un potencial que a mí lo que os venía contando, el magical realism, que para mí es un género en sí y se basa también en ese tipo de metáforas. Pero yo, independientemente de largo y corto, es para mí algo que no prescindo de eso. Y el proyecto ha pasado ya o va a pasar por muchos festivales, ojalá en lo máximo posible, gane muchos premios. ¿Qué te están aportando a ti todos estos festivales, todos estos reconocimientos? Más allá de la visibilidad, ¿qué experiencia te llevas de todo esto?
Pues me estoy teniendo una experiencia muy grata, ahora que también son físicos, Claro, porque, claro, hay un cambio ahí que era online, y ahora online, pues, bueno, podían verlo gente de otros sitios, eso está muy bien, la parte online. El híbrido creo que ha encontrado ahí su espacio también de que gente que no pueda ir al festival sí que pueda comprar un pase y ver el corto, aunque ahora en octubre vamos a estar en Movistar también, eso no lo mira, había hecho antes, pero bueno, es una, sí, qué es guay. para que lo pueda ver todo el mundo, pero es una cosa que nos gusta mucho a los directores, poder ir físicamente, tener ese contacto con la audiencia que está sentada ahí, que luego es como una sensación que pillas, ¿no? Estás sentado entre el público y tú sabes lo que están pensando y lo pillas de una manera diferente. Hay una pregunta que se me acaba de ocurrir ahora mismo porque siempre tengo la curiosidad. eh, ¿Cómo acata, o sea, tú como directora, cómo acatas las críticas negativas y positivas? Porque yo escribo críticas de series y siempre pienso, joder, cuando lean alguna crítica mía negativa, si la leen, ¿cómo las digieres? ¿O Fíjate que a mí siempre me dicen, pero es que te gusta escuchar cosas feas, o sea, tú vas buscando y digo, no, a mí me gusta escucharlo todo, pero sí que las recibo de manera muy constructiva, o sea, para mí me gusta saber lo que la persona piensa de verdad, o sea, no el halago sin más, sí, porque además pienso que todo el proceso que uno tiene a lo largo de la carrera es algo, al margen de que cada cosa es subjetiva y hay que darle la importancia que cada uno puede ver algo y decir, pues oye, pues vale, pero no estoy de acuerdo, pero al menos sabes lo que piensa la otra persona de manera transparente y siempre creo que hay una parte tuya que puedes ir mejorando siempre, ¿no? Entonces, a mí, mi hermana me lo decía, bueno, yo soy tu hermana, ¿qué te voy a decir, no? Siempre me gusta todo lo que haces y tal, y le decía, venga, busca algo, y no, a ti te gusta, que te una cosa fea, digo, no, yo de hecho quiero que a todo el mundo le guste el corto y quiero escuchar que les ha llegado, pero sí que es verdad que no reacciono nada mal no hemos tenido muchas críticas negativas, la verdad que no, en ese sentido no nos podemos quejar, pero si las hubiese, pues yo las acato de manera muy constructiva. Creo que además no queda otra, porque Ya, ya. lo mejor es saber lo que la gente piensa, lo que la gente piensa. Tú haces una película y esperas que guste a todo el mundo, pero no va a gustar nunca a todo el mundo, porque no hay esa película tan... Siempre va a haber detractores, gente que la encuentre muy arriesgada, gente que la encuentre muy clásica, gente que piense que algo se podría haber hecho de otra manera, porque yo misma hago eso con las películas que veo. Entonces, Claro. pretender hacer esa película mágica es algo irreal, ¿no? Pero luego quieres tener críticas, sobre todo quieres tener crítica positiva en el sentido de que la gente se mueve mucho por lo que dicen la Claro. crítica mueve mucho el mercado también, ¿no? Y lo que dicen los festivales, y todo esto tiene una parte de promoción, pero a mí de saber no me hace daño, sino que lo considero parte pues natural de cómo somos, ¿no? Cada uno diferente. Y te encuentras en plena preparación de tu ópera prima, que es Tras el verano, que está basada en este cortometraje que estamos hablando. eh, y vas a contar de nuevo, si no me equivoco, con Alexandra Jiménez, con Fele Martínez y Ruth Gabriel. ¿Cómo va el desarrollo del proyecto? Pues a mí me gustaría contar con todos porque, ya os digo, la experiencia ha sido maravillosa. Entonces, hay que ver todo el tema de agendas y todo lo que, por ejemplo, el niño, cómo va creciendo y tal, porque pasamos la fase de desarrollo, o sea, ya digamos estamos en fase de financiación, tenemos todo muy adelantado a nivel de, realmente estamos cerrando financiación. Entonces, en ese sentido, es una coproducción, el largometraje de Araland Films, que son una productora muy buena andaluza, y Harry, los productores del corto. Entonces nos hemos unido en este viaje que está siendo muy bonito y que está teniendo como muy buena, pero hace falta terminar de cerrar y poder poner en calendario porque Claro. rodar con un niño pues te exige también tener calendario que se adapte, porque al final los niños ruedan sus 4 o 5 horas dependiendo de cada comunidad, entonces hay que hacer ahí un poco puzzle para poder decir, pues lo haremos en 2022 o Ya. principios de 2023, estamos ahí, ¿no? Mm. Hay que ver bien eso, lo ideal sería coger el verano, que tienes todo el tiempo, pero claro, Claro, eso como hay que cerrar tantos acuerdos, estamos en esa claro. fase de financiación, pues no puedo decir más. ¿Y qué aspectos te gustaría potenciar en esta película? Me gustaría poder contar todas las cosas que no he podido contar realmente y me gustaría
para mí el corto tiene pues un final realista, pero digamos que el final que no presenta una alternativa, una solución, ¿no? Entonces para mí es importante porque yo creo que hay maneras de encontrar una salida, sabes que está en nuestra mano realmente. Entonces eso era importante. Para mí en el corto no hubiese dado tiempo y hubiese sido falso, hubiese sido presentar un happy ending de estos que Ya. no te los ves venir y de repente termina bien, ¿no? Pero sí con más tiempo me gustaría contar eso, y me gustaría también contar esa transición que hay de las vidas de repente, de cuando formabas parte de esa vida pero te ves que ya, porque esa solución no va a pasar porque tú sigas siendo exactamente lo mismo que eras. Tenemos que asumir que tiempo es algo básico y que si tú no estás viviendo con esa familia, en esa casa, y no eres la pareja de su padre, de alguna manera, tu lugar va a ser otro. Estamos hablando de no desaparecer de la vida del niño, pero no vas a poder seguir siendo exactamente lo mismo porque tu tiempo se va a ver reducido y porque o sea, es inevitable, vas a tener que ocupar, él puede tener otra pareja, o sea, el personaje de Fele puede rehacer su vida, o sea, hay que entender que lo importante no es el título, el nombre, sino es el sentimiento y el no abandono y si eres importante para esa persona, estás ahí para él, ¿no? Y dejarnos tanto de etiquetas, de no, pero ¿qué es? ¿Qué es? Pues es una persona para mí súper importante, que la quiero mucho y está ahí. Y entonces eso me parece importante, y también el por qué rompes con una relación, porque realmente el personaje de Paula, qué fácil sería decir, si tengo este problema tan grande que he hecho mío un hijo que legalmente no lo es, pero yo lo siento y pues algo me tiene que tirar mucho para Claro. romper. Pero para mí creo que es algo también de contar hasta dónde estás dispuesto a llevar Hay muchos matrimonios que siguen juntos y no hay eso, y están ahí pues porque hay dificultades, pero ese tipo de vida, ¿cómo es, no? Y cómo merece la pena, sí, o hay que ser valiente y decir, voy a ser valiente hasta las últimas Claro. consecuencias de decir, voy a hacer esto, pero además vamos a llevarnos bien, ¿no? Ha sido un placer hablar de tu proyecto, así que como última pregunta, la típica que hacemos siempre a nuestros invitados, que si puedes recomendarnos una película y o una serie que hayas visto últimamente y te haya encantado, o si no has tenido tiempo, que sea pues un clásico en tu vida. Bueno, o sea, no quiero decir, para mí un clásico de mi vida ha sido Kramer contra Kramer, que yo imagino que todos habéis visto, pero yo vi mucho para esa porque era una película donde el padre precisamente tenía mucha relación con el niño y era ella la que se iba, ¿no? Entonces había ciertas cosas que se parecían, salvo obviamente que no, que era su madre, y me hacía gracia eso, que volvía y tenía todos los derechos y de repente no y dices, ha sido una película para marcar como la diferencia, de decir, cómo el ser padres biológicos, el derecho para hacer, ahora me voy y ahora vengo. Y de repente no pasa nada, sigue siendo la madre. Y como tú estando ahí siempre, pues no, porque no lo eres. Entonces es una película referente que yo creo que gente, a lo mejor un público más joven, pues igual no hay gente que le gusta mucho el cine clásico, pero yo a mi hermana cuando se lo dije no la había visto y digo, ¿cómo puede ser que tú no hayas visto esta película? La tienes que ver ahora mismo. Y le encantó y fue pues... y luego hay películas como Jusqu'à la gare, que es del cine francés, que también la recomendaría mucho para la gente que se siente identificada con esos temas, porque cuenta cosas muy duras desde un punto de vista, sigue siendo familia tradicional, pero dices tú, ¿hasta dónde llega la gente por decir, para al final hay intereses económicos por debajo de muchas separaciones? Entonces ves situaciones tremendas, pero que son reales, que son tremendamente reales y te da la vuelta a la cabeza de decir hasta dónde somos capaces de llegar por tener o por no dejar de tener, ¿no? Bueno, Yolanda, ha sido un placer tenerte con nosotros, de verdad, un gusto, Ha qué sido un gusto simpática hablar eres y qué bien contigo, ¿eh? hablas. Muchas gracias. Y que, bueno, que cuando se lleve a cabo el largometraje, que ojalá vuelvas
y nos Sí. cuentes, por favor, porque esto ha sido una experiencia muy guay. Contad con ello, ha sido para mí muy bonito hablar con vosotros, que además seáis tan sensibles y que hagáis unas preguntas joder, tan bien pensadas. Os habéis estudiado el corto y mi carrera y he flipado con cuando habéis nostalgia, digo, madre mía, a ver cuánto sabe de mí. Te hemos hecho un análisis de tu vida. Frescan, Sí, me sí. queda vacía, o sea, me he contado todo. Está muy Oye, bien, Alba, muchas gracias. y suerte para la carrera, porque claro, tu corto no lo hemos dicho, pero tu corto también va para la carrera de los Goya. Sí, estamos ahí. Total. Calificamos, estrenamos en Shanghái y Medina a la vez, y en Medina en la semana del cine de Medina del Campo, y entonces a las 2 semanas de repente habían caído festivales que ya estábamos precalificando. Entonces, a partir de ahí, pues ha sido todos los festivales súper buenos, ya estábamos calificados, pero estamos en la carrera y sabemos que hay competencia y nada, pues tenemos muchas ganas de que salga la lista. Bueno, suerte. Pues mucha suerte, ojalá volver a hablar pronto y ha sido un placer. Claro. Y a los que estáis viendo esto, nos vemos en el próximo episodio de Los Unes Seriófilos. Adiós. Hasta luego.